Buenos días a todas, a todos nuestros queridos estudiantes. Los quiero saludar, aunque estemos en periodo de receso, les quiero contar que oramos por sus vidas, por sus familias y bueno, hoy como todos los miércoles es el tiempo en el que les compartimos cuál ha sido nuestra experiencia con Dios. En esta oportunidad me toca a mí contarles cómo fue que yo conocí al Señor. Desde muy chiquita, porque mis papás son cristianos y entonces desde que nací escucho de Dios, compartían de Él, mis papás cantaban, entonces yo escuchaba canciones sobre Jesús y bueno, un día recuerdo cuando salíamos de la iglesia, ese día en la iglesia se había contado que que Dios iba a volver a esta tierra a buscar a aquellos que eran sus hijos y que aquellos que no lo habían aceptado nunca iban a quedar. Y entonces yo sentí mucho temor porque me di cuenta que mis papás iban a ir con Jesús y yo me iba a quedar, porque yo nunca había hecho esa oración, nunca le había pedido perdón al Señor Jesús por mis pecados. Entonces, en el auto, recuerdo que le pedí a mi papá que me explicara cómo tenía que hacer para recibir a Jesús en mi corazón y él me explicó y entonces ahí pude hacer la oración de fe que cambió mi vida para siempre porque a partir de ahí fui una hija de Dios. Y bueno, si bien empezó un camino en el que tuve que crecer espiritualmente, compartir, entender, leer la Biblia, para poder saber cuáles eran los propósitos de Dios para mi vida, puedo decir que he vivido una vida feliz, que Dios ha estado a mi lado siempre, que me ha permitido servirle, que he sido feliz, me he sentido acompañada y si bien he tenido problemas como todas las personas y a veces he tenido que sufrir dificultades, siempre he sentido a Dios a mi lado, a su compañía y me he sentido reconfortada por eso. No hay nada más hermoso que poder sentir que Dios está en nuestra vida y que Él siempre va a estar a nuestro lado como nuestro pastor. Antes de irme, me gustaría dejarles una historia que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, en el capítulo 7, versículo 24 del libro de Mateo. Ahí el Señor le cuenta y le dice a sus discípulos que para él, todas las personas que escuchan la voz de Dios y que siguen sus consejos son semejantes al sabio, aquel sabio que construye su casa en la roca. Aquel sabio que cava y hasta no encontrar la roca firme no para y ahí hace el cimiento de su casa. Y el Señor Jesús dice, Él es sabio porque cuando venga la tormenta, cuando vengan las lluvias, esa casa afirmada sobre la roca no se va a mover. Pero, dice el Señor, aquel que escucha la voz de Dios, pero no la pone en práctica, la rechaza, la niega, es como el necio, que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace. Y entonces cuando va a hacer una casa, en vez de cavar, directamente la hace sobre la arena. Ahí hace los cimientos. Y claro, dice el Señor, cuando viene la tormenta, cuando vienen las aguas, esa casa se cae, porque no tiene sustento, no tiene fundamento. Queridos chicos, queridas chicas, alumnos, alumnas, queridas familias, recibir la palabra de Dios, escuchar su voz y ponerla en práctica nos hace sabios, porque nos permite, cuando aparecen las dificultades, cuando aparecen los problemas, estar firmes, estar seguros de que Dios está con nosotros, reconocer las promesas de Dios y poder vivirlas. Pero cuando no escuchamos su palabra, cuando no la cumplimos, cuando la rechazamos, somos como el necio que construye una casa sin cimientos, una casa sobre la arena y entonces cuando viene la tormenta y las aguas y el mar, esa casa se derrumba porque no tiene fundamento, porque no tiene convicciones. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, elegimos la mejor parte, elegimos el fundamento. Quiero decirte que si bien la vida cristiana tiene dificultades, que si bien no todo es color de rosas,
No hay nada mejor que vivirlo y atravesar esas dificultades de la mano de Dios, porque cuando viene la tormenta estamos firmes. Cuando viene la tormenta podemos sentir su compañía. Que puedas recibir esta invitación de Dios a tenerlo en su corazón, que puedas aceptarlo como el Señor de tu vida y que a partir de ahora puedas vivir una vida victoriosa que se asienta sobre la roca. Te deseo unas hermosas vacaciones, que puedas disfrutar, que puedas descansar, que puedas también acercarte a Dios y que puedas sentir la bendición de Él en tu vida. Te quiero mucho, los queremos mucho y ojalá Dios quiera nos veamos pronto.